coloniales que estaban aquí en América, representado por el gobierno municipal, integrado por cabildos o ayuntamientos. Fíjense que eso prevalece hasta la fecha. Tenemos los estados con sus municipios o ayuntamientos, con regidores. Se precisamente eligen regidores. Y en 1542, ante el maltrato y abuso de los españoles con los indígenas, el rey emite la ley para la Nueva España, en donde se dice que los indios son tan libres como los españoles. Yo aquí hago una reflexión de cómo era el marco normativo azteca y cómo era el marco normativo español. Los aztecas tenían una normatividad rígida que si no cumplían, pagaban inclusive con la muerte. Los españoles, como lo acabamos de ver, su principio era, cuando les emitían leyes, acátese, pero no se cumpla. Las disposiciones decían, todos son iguales. Decían los españoles, está bien, aceptamos así como los dice, pero no lo vamos a hacer. Tan sencillo como eso. Y vamos a ver después cómo está nuestra normatividad. Para concluir la etapa prácticamente de la relación que se dio entre españoles y los indígenas, el micrófono prendido. Encontré algo, un póster, que dice mucho más que muchas palabras. Está un fraile con una Biblia. Pero no dijimos otra cosa. Y está un indígena en su terreno. ¿Sí? El fraile le dice, cierra los ojos, híncate y ora. Y dice el indígena, cuando abrí los ojos, yo tenía la Biblia en la mano y ellos tenían la tierra. Así fue exactamente la conquista. Por eso les interesaba demasiado adoctrinarlos. Ok. De ahí, jóvenes, vamos a continuar, ¿sí?, haciendo algunas breves referencias, ¿sí?, de la colonia. La educación fue eminentemente religiosa. La Inquisición tuvo mucho que ver en esto para adoctrinar por la fuerza a los indígenas, y viene la independencia. Voy a hacer algunas referencias también de esto. Ustedes han visto mucho los hechos tradicionales en la escuela, y hay mucha bibliografía, pues. Todos sabemos que el cura Hidalgo da el grito de Dolores, lo adelanta porque los descubre, ¿sí? Después, ante la inconformidad del pueblo, tiene mucha gente que se le une, campesinos no preparados, pero muchos toman la Lóndiga de Granaditas, y ahí va creciendo el ejército hasta que llega al Cerro de las Cruces, en donde, en lugar de tomar la ciudad, se retira, y eso es lo que le critican los historiadores, ante la molestia total de Allende, que sí era militar. Y muchos especulan cuál fue la razón, todas válidas, porque finalmente nunca se va a saber, pero así fue. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque les voy a transmitir algo. Adriana. Mi contribución a los 200 años de independencia que se cumplen en este 27 de septiembre fue la siguiente. Escribí un artículo que se llama Entorno de la Independencia. ¿Sí? Durante mucho tiempo me gusta leer, y de historia mucho.
iba Pues tenía encontrando mi mamá le datos dijo que no fuera. que si bien habían sido conocidos, no se les había dado la importancia que merecían, y otros prácticamente desconocidos. Envié el artículo a la revista México Educativo y me lo publicaron. Si les interesa, métanse a Google o a cualquiera, Facebook, a Twitter, lo que sea, pongan México Educativo y es el último número, el de agosto, el que se está leyendo ahorita. Por ejemplo, una referencia les voy a hacer que a mí me encantó encontrar. El diálogo que sostuvieron Vicente Guerrero e Iturbide en Acatempa, donde se dan el abrazo de Acatempa, y de ahí surge el plan de Iguala que nos da precisamente la independencia. Otro, por referir, O'Donoghue, que fue el que firmó la Constitución por parte de España, la independencia, venía con su esposa. O'Donoghue, pocos días después que firma, o meses después, fallece y la señora queda desamparada. Le dan una pensión que nunca recibe. Para no hacer el cuento largo, escribo varias cosas. Muere en la indigencia, muere de hambre la señora. Son datos que no se conocen, entonces si les interesa, además de otros conocidos, que inclusive algunos voy a referir ahora. Muy bien, a Hidalgo lo apresan en la Catita de Oaxaca y lo fusilan junto con los insurgentes, que el nombre se los dio un virrey, los decapitan y sus cabezas las cuelgan en la alhóndiga de Granaditas. Antes que eso, Hidalgo había tenido una entrevista, porque lo buscó quien había sido su alumno, el cura de Carácuaro, ¿sí? Lo busca y se adhiere a él, le encarga Hidalgo a José María Morelos y Pavón que forme el ejército del sur y que tome posesión de la aduana del puerto de Acapulco, porque por ahí entraban la mayor parte de ingresos. Morelos hizo lo que le dijo, desde luego apoyado, él sí ya de manera formal, con un ejército preparado y sobre todo con un sentido nacionalista extraordinario. Morelos, que lo quiere traducir en documentos en el Congreso de Chilpancingo. Y aquí sí me voy a detener un poco para leer los principios básicos de ese Congreso, y van a ver cómo hasta la fecha son vigentes. Como les decía, esto quizás es conocido, pero no se le ha dado la importancia. Dice que un día antes del Congreso de Chilpancingo, Morelos le dijo a Andrés Quintana Roo: quiero que hagamos la declaración de que no hay otra nobleza que la de la virtud, el saber y el patriotismo y la caridad, que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos, que no haya privilegios ni abolentos, que no es racional ni humano, ni debido que hay esclavos, pues el color de la cara no cambia el del corazón, ni el del pensamiento. Y esto me encantó, que se eduque a los hijos del labrador y del barretero como a los del más rico hacendado, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche y lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario, que se declare que lo nuestro ya es nuestro y para nuestros hijos, que tengan una fe, una casa y una bandera bajo la cual todos juremos morir antes de verlo oprimido, como lo está ahora, y que cuando ya sea libre estemos listos para defenderlo. Si analizamos un poco esto,
verán que estos principios siguen vigentes porque muchos no se cumplen o se cumplen parcialmente. Otro hecho, antes, al día siguiente, en la misa de Espíritu Santo, porque tengo la ¿no? cámara y se quiere meter. No y lo se voy a quiere leer, salir. lo voy a referir, que más en las fuerzas que tuvieran ellos como militares, esperaban el apoyo de Dios y su madre, presentada a los españoles en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tuvo tanto efecto todos los discursos de Morelos que uno de sus soldados, José Araujo Félix Fernández, cambió su nombre ahí por el de Guadalupe Victoria. Guadalupe por la Virgen de Guadalupe y Victoria porque estaba seguro del triunfo que iban a tener al ver el compromiso de los soldados de Morelos. Después Guadalupe Victoria, lo sabemos, fue el primer presidente de México y un buen presidente que termina su periodo y reconocido nacional e internacionalmente. Tan es así que Sir Henry George Ward, que hacía las funciones de embajador de Inglaterra en México, a una de sus hijas que nació aquí, le puso Guadalupe en honor a Guadalupe Victoria. Del Congreso hubo una resolución que leyó el abogado y militar Juan Nepomuceno Rosaíns, que fueron los sentimientos de la nación, documento de 23 puntos, que escribió Morelos con ayuda de Andrés Quintana Roo en 4 cuartillas. Eso es conocido y no es difícil conseguir. ¿Sí? Ahí también el Congreso quería imponerle a Morelos el título de Alteza Serenísima, a lo que se negó y dijo que él aceptaba el de siervo de la nación. Eso también es conocido. Morelos traslada el Congreso de Apatzingán y el 22 de octubre de 1814, aquí está lo que nos empieza a dar patria, se emite la Constitución de Apatzingán. Ahí voy a dejarlo de Morelos. Morelos es apresado el 5 de octubre de 1815 por José María Carrasco, guerrerense, y fusilado el 22 de diciembre de ese mismo año en San Cristóbal de Ecatepec, México. Eso está después, ¿verdad? Continuó la lucha de Morelos, don Vicente Guerrero y Saldaña, apoyado por Pedro Asensio Alquíciras. Aquí hay muchísimas anécdotas que describo en ese artículo que les digo y voy a referir algunas. El virrey Icalúa, me parece que era, comisiona a Iturbide para que vaya y aplaste tanto a Guerrero como a Alquíciras. Iturbide, valiente, inteligente, hijo de español también, era inclusive pariente lejano de Hidalgo. Estudiaron juntos. Hidalgo le ofreció puestos militares para que se adhiriera a su lucha y no quiso. ¿Sí? Aceptó esta comisión y establece su cuartel en Teloloapa, en la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero, México y Michoacán. Y se tienen muchas batallas, prácticamente todas las pierde. Pierde con Guerrero en el Cerro de San Vicente, le da una paliza a Pedro Asensio Alquíciras, pero hábil como era él, cada derrota que sufría le escribía al virrey que había ganado para que le mandara
más dinero y más tropas. Al ver que ya era insostenible eso, Iturbide empieza a buscar contacto con Guerrero, hábilmente, para proponerle precisamente la independencia de México. Y le manda una carta desde Cuautitlán, ahora municipio de Tlaxcala, en la Tierra Caliente, a Guerrero, en donde lo invita a platicar. Guerrero acepta y se da el diálogo que ya les referí, y esto concluye con el abrazo de Acatempa, conocido, Acatempa en el municipio de Teloloapan, y con la firma del Plan de Iguala, en donde se forma el ejército trigarán, y precisamente la unión de los dos ejércitos, el de Morelos y el de Iturbide, cuando entran a la Ciudad de México, ¿de casualidad trabajas con vinil? O sea, ya con la bandera y con los principios básicos del plan, es cuando se reconoce, o el mexicano reconoce la independencia de México, aun cuando España todavía no la firmaba. Hábilmente Iturbide se entera de que el rey ha nombrado a un nuevo virrey y encargado de las Fuerzas Armadas, que es Juan O'Donnell. Entonces sabe que acaba de llegar a Córdoba y se traslada ahí, y lo convence de que firmen los tratados de Córdoba. Ahí sí, España, representado por O'Donnell, firma la Carta de Independencia de México. Lo que le reclama a su rey, le dice: no te mandé a eso. Y él le responde: la situación era insostenible, señor. Ya nadie podía parar la independencia de México. Y se da lo otro que les digo con su esposa. Iturbide declara Imperio Mexicano, que inclusive lo ofrece a España. Y si España no acepta, a Francia. Y si Francia no acepta, entonces se declara el emperador. ¿Sí? Y así es como se concluye la independencia de México, que inicia en 1911 y que termina, ¿sí?, en 1821. 10 años de guerra despiadada que devastaron el país. Y aquí, jóvenes, hago esta reflexión que inclusive la estoy anotando. El pueblo mexicano, nosotros, somos muy peculiares, muy singulares en nuestra forma de ser. Sí. En su momento, no reconocemos a las gentes que luchan por nosotros, como fueron los 4 actores principales de la independencia. Los 4 fueron asesinados por el pueblo de México, o a menos, si alguien se quiere hacer un lado, lo permitió. Hidalgo, en Chihuahua, el 30 de julio de 1911. José María Morelos y Pavón, ya les dije, el 22 de diciembre de 1815, en San Cristóbal de Catepec. Agustín de Iturbide, un caso muy particular y triste, porque cuando los liberales lo tumban del trono, le dan una pensión y él se va a Europa, ¿sí? No se da cuenta que después el Congreso emite una sentencia declarándolo traidor a la patria, y que donde se le encuentre se le aprecie y se le fusile. Y así fue. No se enteró de eso, añorando el poder, regresa a México por Tamaulipas. Y precisamente un pueblo prácticamente desconocido y un pelotón desconocido también, el 19 de julio de 1904 lo matan en Padilla, Tamaulipas. Vicente Guerrero, por las traiciones de Picalúa, el presidente en ese entonces,
el 14 de febrero de 1931, lo fusilan también en Cuilapan, Oaxaca. ¿Y qué hacemos? Una vez que los fusilaron, ahí inicia su reivindicación, a alabarlos como grandes héroes. Hasta la fecha. Profe, en la diapositiva pasada sería de 1811 cuando se muere Miguel Hidalgo, ¿no? Porque si no hubiera vivido más. Tienes razón, sí, qué bueno que me dices. Aquí está. Perfecto. Ahí está. 1811, sí. Mucho. Hubiera tenido como 130 años. Sí. Ok, esas son cuestiones de todo esto, jóvenes. Del curso pasado a este, fui sintetizando para dar toda una información, no es todo lo estoy leyendo, pero que tengan ustedes que leer, sobre todo, siempre procurando despertar su interés y el sentido de pertenencia. Quien conoce bien la historia de México se siente más mexicano, como les dije. Quien conoce su propia historia se quiere y se cuida. Ese es el propósito de esto. Ok, entonces seguimos. Así es que al contrario, yo les pido que si notan algún otro error, por favor háganmelo saber. Yo no me siento por eso para nada. Corrijo y ya les mando corregido el trabajo. Después, ya cuando se consolida en realidad la independencia de México, es cuando tiene un documento reconocido internacionalmente como tal. Y eso fue el 4 de octubre de 1824, cuando el Congreso Constituyente promulgó la Constitución Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, con un sistema federal representativo republicano con 19 estados, libres y soberanos, 4 territorios, 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial. Sí. La independencia de eso en lo jurídico, pero todavía muchos países, al ver que ya no pertenecíamos a España, estaban ansiosos de tener su parte. México estaba asediado por potencias extranjeras. Hábilmente, el presidente Monroe hace una reunión y firma los países americanos la doctrina Monroe, en la que se establecía que los países americanos eran para los americanos y que Estados Unidos vería como una afrenta el que quisieran invadirlos nuevamente. 1826, Inglaterra reconoce la independencia de México, no gratis. Por ese reconocimiento lo obliga casi a que tenga un crédito, a que México acepte un crédito con intereses elevadísimos. Ok. Hago esta referencia. Todos esos hechos le costaron a México el 55% de su territorio, porque los Estados Unidos, mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que oficialmente, irónicamente, se llama el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre Estados Unidos y México, el 30 de mayo de 1848, se queda con Texas y pues con todo el norte. ¿Sí? Todo empezó en 1835 con la anexión de Texas. Ahí hay todo un estudio, muchas referencias que se pueden hacer. Se pierde el territorio. Santana, que había sido 7 veces presidente, es el hombre más contradictorio de México, pero además el más sabio que pudo engañar a los mexicanos. Tan es así que 3 escritores valiosos
le han llamado el seductor de la patria, porque hizo entraba, salía, lo nombraban presidente y al otro día dejaba al vicepresidente, se iba a jugar gallos, en fin, un hombre deleznable, pero valiente y poderoso. Y él estaba de presidente y su última presidencia la tuvo cuando un revolucionario de Morelos, de la independencia, Juan N. Álvarez ya grande, encabeza el ejército de la revolución de Ayutla. La revolución de Ayutla es consecuencia de el plan de Ayutla que emitió Villarreal con sus pintos, así les llamaban a sus soldados, los pintos. ¿Por qué? Porque tenían, y existe aún ya más mermado, pero existe el mal que se llama del vitiligo en la región de Tierra Caliente, en el estado de Guerrero. ¿En qué consiste? Que las manos, la piel, la cara, se mancha, ¿sí?, de pinto, un color blanco, por eso. Pero eran bravos esos pintos, ¿eh? Tan es así que a pesar de que Santana, que le encantaba pelear, fue a derrotarlos a Acapulco, ¿no?, lo rechazaron, triunfaron. Para no hacer el cuento largo, Álvarez establece su gobierno en Cuernavaca porque no le gustaba la Ciudad de México. Inclusive durante la guerra, ya era grande, varias veces estuvo enfermo, ¿sí? Llega a Cuernavaca y les dice: yo no hice esta revolución como todos los demás para ser presidente. Así es que, por favor, fulano, sutano, nombra un comité, reúnanse y decidan quién va a ser el presidente de México, no lo hacen saber. ¿Quiénes estaban entre ellos? Los liberales, de la talla de Benito Juárez. Benito Juárez llegó con Álvarez como un pordiosero, venía llegando de Estados Unidos porque después de ser gobernador de Oaxaca, para allá lo mandaron, se fue huyendo. Melchor Ocampo, que no se le despegaba, Guillermo Prieto y otros liberales se reúnen, y cuando le dan la respuesta a Álvarez, pregunta: ¿y quién va a ser el presidente? Usted, general. Y él fue el primero que dijo: ¿yo por qué? No fue Fox, ¿sí? Pues porque usted ganó la revolución y porque acabamos de votar 13-2, 13-1, que usted sea el presidente. ¿Aceptó? Y le escribe arriba a Palacio, que era su gran amigo, porque era yerno de Guerrero, diciéndole: acepté para tratar de establecer orden en el gobierno mexicano, pero no voy a durar mucho tiempo. Mi ambición es estar en mi tierra, en el sur, que ya para entonces él, con Nicolás Bravo, habían conseguido que se erigiera en el estado de Guerrero. Los historiadores, la verdad, le deben a Juan N. Álvarez un reconocimiento mayor en sus escritos, apenas lo menciono. Como quiera que sea, es presidente no a los pocos días, dura en el gobierno aproximadamente 2 años, y finalmente renuncia y le propone a Ignacio Comonfort que quede en la presidencia. Acepta, pero está rodeado de los liberales. Él era un poco conservador, pero ni queda bien con los liberales y ni queda bien con los conservadores. Tan es así que los conservadores se ven muy ofendidos porque en 1855 se emite la ley Juárez, que suprimía los fueros eclesiásticos y militares.
y también emite la ley Lerdo, ¿sí?, que le quitaba los panteones a los religiosos. Después viene la ley Ocampo, también que a la religión le quita el registro civil. ¿Ok? Por esto esta fue conocida como el hecho de religión y fueros. Ante esas situaciones, los liberales, Ocampo, Gómez Farías, Sarco, eran diputados, se reúnen en el Congreso Constituyente y se emite la siguiente constitución que le da todavía una mayor consolidación al pueblo mexicano, la Constitución del 5 de febrero de 1857. Con una república representativa, democrática y federal, con 23 estados, también 3 poderes, etc. Vamos a ver cómo estamos ahorita. Finalmente, Juárez era ministro de la Suprema Corte y a la salida del presidente le correspondía la presidencia. Y los conservadores no lo aceptaron. Se fueron a elecciones, Juárez gana y es presidente de 1861 a 1865. Cuando es presidente, las arcas están vacías y el país endeudado. Habían hecho los conservadores. Entonces, a varios de los embajadores de otros países los corre y declara suspensión de pagos por 2 años. Lo que no acepta ni España, ni Francia, ni Inglaterra. Manda a su secretario de Relaciones, Juárez, a negociar y convence a España y al Reino Unido y se retira. Pero Francia no. Y lo que le debía en realidad ni eran unos inventos, pero bueno, tenían fuerza. Napoleón III se decía que tenía el ejército mejor del mundo y había tenido muchas conquistas. Eso lo animaba a quedarse con el territorio mexicano. Entonces se da precisamente lo que todos conocemos como la batalla del 5 de mayo en Puebla, que encabeza Zaragoza, en donde triunfan los mexicanos y Zaragoza le dice que se han llenado de honor porque triunfaron sobre soldados valientes franceses dirigidos erróneamente por su general. Y aquí hay muchas referencias, pero me gustó mucho una que les voy a comentar, de Marx. Karl Marx dijo: es increíble que al mejor ejército del mundo, que se alimenta con 300 onzas de carne, lo haya vencido un ejército improvisado de los indios mexicanos, que apenas si se alimentan de chile y tortilla. Ese era el alimento de los mexicanos. Finalmente se dio, pero ¿qué pasó en ese entonces? Que los conservadores, encabezados, fíjense, nada más ni nada menos que por el hijo de Morelos, Alponte, y otros, Pelagio y todo, van a Europa a pedirle a Napoleón precisamente que les mande un emperador. Y ya sabemos que mandó a Maximiliano con su esposa. Maximiliano era de pensamiento liberal, fue engañado por los conservadores. Le llevaron un montón de cartas donde le hacían saber que los mexicanos estaban deseosos que viniera un emperador. Cuando llega, Veracruz se da cuenta que no es así, porque nadie le pela y es un sufrimiento
por los caminos, no había caminos para que llegara a la Ciudad de México. Dicen que la primera cama donde durmió estaba llena de chinches, etc. Pero establece su gobierno porque tenía dinero y fuerza militar que le había dado Napoleón. Pero empieza a chocar con los conservadores por sus decretos de gobierno y le ofrece a Juárez, inclusive, ser el vicepresidente o el segundo al mando. Y ahí se ve precisamente la grandeza de Juárez, porque no buscaba una situación personal. Él quería la independencia de México, que se consolidara, con base en la ley que ya había. Para no hacer el cuento largo, empezó Napoleón a retirar sus tropas, ¿sí? Y los liberales empiezan a tener triunfos, ¿ok? Carlota se va a reclamar a Napoleón III por qué retira, creo que ni la recibió, ni el Papa, y muere por allá muchos años después, ya en 1900, ahí sí, 1911 creo, muere allá. Ok, mientras tanto, los últimos soldados franceses le ofrecieron a Maximiliano llevarse, y a lo mejor lo consideró, dicen algunos historiadores, pero lo que hizo definitivamente no aceptar una carta que le envió su mamá, donde le decía que prefería ver sepultado bajo las ruinas aztecas a que llegara a Francia derrotada. Y pues así fue. No fue en las ruinas aztecas, fue en el Cerro de las Campanas, porque en Querétaro lo apresa Mariano Escobedo y lo fusila junto con Miramón. Y entonces el presidente Juárez ya entra a la Ciudad de México reconocido como tal. Aquí vale la pena comentar que muchos gobiernos, muchas gentes poderosas le pidieron a Juárez que perdonara. Ya no dijo, no está en mi mano hacerlo. Hubo un juicio y el jurado lo condenó a muerte. Y esto que sirva de ejemplo para todo aquel que quiera venir a conquistarnos. Y Juárez entra ya como presidente el 15 de julio de 1867 a la Ciudad de México. Aquí hice esta referencia, no se las voy a leer, ustedes lean, es interesante. Y de ahí viene la época porfirista. A ver, ¿cómo se da esto? Les platico. Se terminaron 2 periodos de presidencia de Juárez. No hubo elecciones, lógicamente, porque estaba defendiendo al país. Sin embargo, en el tercer periodo, Porfirio Díaz es el que le recuerda que efectivo no lo hizo. Sin embargo, Juárez le dice que no hay las condiciones para una elección. Y entonces, Díaz emite el plan de la Noria, desconociendo a Juárez. Juárez lo consintió mucho porque había sido su alumno en el Instituto de Ciencias de Oaxaca. Y además, porque precisamente él con Mariano Escobedo, con Berriozábal y otros generales habían defendido a México en las luchas, en las 2 luchas que hubo con los franceses. Ok, no se presenta, sí, Juárez convoca elecciones, Porfirio Díaz se presenta y pierde, pero le digo lo consciente porque finalmente lo hace diputado, le da. Porfirio Díaz era malísimo como orador y tenía un pánico escénico tremendo, tan es así que se cuenta que en un discurso que dijo en la Cámara de Diputados
Le ganó el pánico escénico y terminó llorando, pero nunca quitó el dedo del renglón. Y tuvo la suerte, porque así es, de que Juárez muriera sabemos todos, de angina de pecho. El vicepresidente toma el poder, cita elecciones, no resulta triunfador otra vez por Porfirio Díaz, y acusa fraude. Y no obliga, convence al gobernador de Oaxaca a que emite el plan de Tuxtepec, que encabeza Porfirio Díaz como general. Triunfa y queda en la presidencia por 3 años. Interinamente, perdón. Cita elecciones, triunfa, y entonces, bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección, llega a la presidencia por 3 años. Al terminar los 3 años, efectivamente, convoca elecciones y entonces queda como presidente, desde luego impuesto por él, su compadre González. Con muchos trabajos también, cumple sus 3 años, cita elecciones, no se le impedía la Constitución, y vuelve a ser presidente Porfirio Díaz. Al terminar ese segundo mandato, hace una reforma a la Constitución, en donde dice que por una vez se puede reelegir el presidente, y así sucede. Al terminar ese periodo, revisa la Constitución anterior, y la Constitución anterior no prohibía las reelecciones. Entonces anula la modificación que había hecho, retoma la Constitución anterior y queda en el así reelección, 30 años, hasta 1910. ¿Qué caracteriza al gobierno de Porfirio Díaz? Estabilidad económica, paz, sobre todo paz, ¿sí? ¿Qué hizo? Formó los rurales. ¿Con quiénes? Con los mismos asaltantes, pero dándoles poder. ¿Qué hizo? En los estados puso incondicionales que hicieran lo que quisieran, pero que pacificaran su región y que mandaran contribuciones al estado. Formó su gabinete con gentes capaces, que no eran a lo mejor ni sus amigos, algunos sí, su suegro, ¿sí? Papá de Carmelita, que era casi de su misma edad, pues fue secretario de Hacienda, y después lo sustituye los científicos Limartur, y en la Secretaría de Educación Pública, y eso tuvo mucho que ver, ahorita les digo, y si no al rato tengo escrito por ahí. El hecho es que hace un buen gobierno y México se consolida como una potencia, inclusive reconocida en el extranjero. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de esclavitud del pueblo, a cambio de miseria, a cambio de las tierras de rayo. La riqueza la producían los trabajadores, los campesinos y los obreros, mal pagados con hambre y que los mataban. Eso fue el gran problema. Justo Sierra, su secretario de Educación, era el único que lo cuestionaba. ¿Vale la pena sacrificar el prestigio de la historia por estarse religiendo? No le contestaba. En 1909 le da una entrevista a Krillman, un periodista norteamericano, donde le dice que ya el pueblo mexicano está en condiciones de elegir a un presidente, ya tiene la madurez para él. Pero cuando llega las elecciones dice, ¿sabe qué? Siempre no me voy a postular nuevamente yo. Y entonces don Francisco I. Madero escribe La sucesión presidencial, un libro, y se postula él junto, o sea, se postula para ser vicepresidente de Porfirio Díaz. Pues hasta se rieron de él. Nada. Vienen las elecciones y entonces se postula como presidente Madero.
le hacen la vida imposible, lo atrapan, huye de San Luis Potosí, se va a Estados Unidos y con otros liberales y los Flores Magón del periódico Regeneración emiten el Plan de San Luis, invitando al pueblo mexicano a levantarse en armas. Para Madero eso fue un absoluto fracaso, porque donde él se iba a reunir con gentes que lo iban a apoyar, no llegaron más que como 10 o 15 y casi desarmados. Pero, oh sorpresa, cuando sabe que Pascual Orozco, Francisco Villa y casi en toda la República se empiezan a levantar en armas. Para no ser el cuento largo, porque eso ya lo saben ustedes, triunfa la revolución y en 1911 sale Porfirio Díaz en el tirano. Queda Madero y comete el gran error de no cambiar presidente, de dejar de presidente a un agente que había sido ministro de Relaciones Exteriores de Díaz, porque sí, lo marcaba la Constitución. Pero sobre todo el mayor error es dejar como jefe de la Fuerza Armada a Huerta, que lo traiciona y lo asesina junto con el presidente Pino Suárez ahí en Lecumberri. Eso también es conocido. Venustiano Carranza, gobernador de Oaxaca, se levanta en armas contra el usurpador Huerta y triunfa. Desde luego, fue apoyado por los sonorenses, gobernador de la Huerta del estado de Sonora, Calles, y después se une Álvaro Obregón. Como quiera, Carranza toma la presidencia, aún sin elecciones, y cita a un congreso en Querétaro. Esa fue su gran aportación a la historia mexicana, y además de que defendió mucho el territorio nacional de conflictos con Estados Unidos. En Querétaro se emite la Constitución de los Estados Unidos mexicanos el 5 de febrero de 1917, que es la que nos rige hasta este momento. He ahí su importancia. Y ustedes, desde luego, ahorita ya deben de conocerla perfectamente, porque quiero creer que ya hicieron la tarea muy en serio, ¿sí? Villa se inconforma con Carranza, Zapata también, que emite el plan de Ayutla, etc. A Villa lo combate Obregón por órdenes de Carranza. Obregón lo vence en varias veces en el estado de Guanajuato, pero tarde que temprano salen mal los sonorenses con Carranza y él huye, y en Tlaxcala ahí lo asesina. Toma el gobierno interino de la Huerta, cita a elecciones y resulta triunfador Álvaro Obregón para el periodo 1920-1920. Al terminar su periodo, cita elecciones y resulta triunfador Calles, Plutarco Elías Calles. Cuando termina el periodo Plutarco Elías Calles, entonces modifican la Constitución para que Obregón pueda ser nuevamente presidente. Hay elecciones y triunfo, pero un fanático religioso, León Toral, lo asesina ahí en la Bombilla. Entonces ponen un interino, y ese interino que ponen ya es manejado, pues así se dice, faltándole el respeto al propio presidente, ¿sí? Y a los dos presidentes que le siguieron, Emilio Portes Gil y los otros, los manejaba, y sí ese es un hecho,
Fíjense que aquí les voy a comentar algo de estos sonorenses. Hasta aquí, cuando Calles y Obregón son presidentes, inclusive empezó con De la Huerta, se consolida el Estado mexicano, sobre todo las instituciones, ¿sí? Deja de haber guerras porque hacen grandes pactos de las diferentes fuerzas, crean instituciones, la Comisión Nacional de Caminos, la del Agua, pero sobre todo políticamente fundan el Partido Nacional Revolucionario, que después es el Mexicano Revolucionario, y que finalmente, antes del periodo de Cárdenas, es el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que gobierna 70 años. Pasan esos periodos y resulta triunfador Lázaro Cárdenas, apoyado desde luego por Calles, si no, no hubiera podido. Y Calles quería, de hecho influyó en la mitad de su gabinete, lo puso Calles. Pero Cárdenas poco a poco fue tomando el poder hasta que lo expulsa del país, ¿sí? Y Cárdenas hace un gobierno completamente liberal. Ataca los latifundios simulados, como el de Coahuila, ahí de la Laguna, y otros, muchos otros. Favorece la huelga obrera, reparte tierras a los campesinos. Y para nosotros, fundamental, que en estos días vamos a platicar de eso, nomás que haya tiempo, crea el Instituto Politécnico Nacional. Vamos a platicar del diálogo que se estuvo dando ahí en el WhatsApp. Por ahí debe estar quien era Ayala, bueno, quien sea, la próxima semana o la siguiente, es la situación que está viviendo nuestro instituto, pero crea, y para mí eso es muy valioso. Y sobre todo, fíjense, sin entrar en guerra y sin que invadan México, aprovecha la coyuntura, expropia el petróleo, ¿sí? Y eso es muy valioso, porque no era contra cualquier país. Estados Unidos e Inglaterra, que tenían las 7 hermanas, así se llamaban las empresas. Entonces, la verdad es que es un presidente que ha sido reconocido por propios y extraños. No, tú no. Hasta secundaria, ¿por qué? Le siguen en el gobierno, aquí me voy a ir un poquito rápido, pero haciendo un análisis importantes. Manuel Ávila Camacho. Acuérdense que ahí comentamos, es la primera vez que México le declara la guerra a una potencia extranjera. Sin embargo, aquí se inicia el desarrollo industrial precisamente por eso, porque los contendientes necesitaban materia prima y armas de guerra y todos sus accesorios. Después vienen los periodos de Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, veracruzanos ambos, y Adolfo López Mateo, del Estado de México. En esos 3 periodos gubernamentales, aprovechando esa coyuntura de falta de suministros de la guerra, se da el milagro mexicano, ¿sí? Con el modelo económico de sustitución de importaciones. En ese periodo, en promedio, el país creció al 6.5% anual su Producto Interno Bruto, ¿sí? No se ha repetido esto. Luego viene lo que llamo el México moderno, que para mí inicia con Gustavo Díaz Ordaz, que hizo una buena administración económica, y el modelo económico que utilizó fue el desarrollo estabilizador. Tuvo un crecimiento anual del 6% y estabilizó efectivamente el precio del dólar en 12.50, y eso te da seguridad. Vamos a ver en esta misma clase algo de eso en economía. Pero era un presidente demasiado autoritario y racional, que lo lleva a confrontarse primero con el pueblo y después
con los estudiantes y viene el movimiento del 68 y las muertes en Tlatelolco. Le siguen dos presidentes populistas. Luis Echeverría, que ciertamente hizo varias acciones en favor de la sociedad, sobre todo de los más desprotegidos. Pero eso le acarrea enemistad con el sector empresarial. Y en lugar de manejarlo, se enfrenta a ellos y se crea el Consejo Coordinador Empresarial en 1975. Y también cae en la represión estudiantil en 1971. José López Portillo, frívolo, él andaba siempre atrás de las mujeres, ¿sí? Entonces, cuando llega a la presidencia, tiene como fortuna que descubre mucho petróleo en México y el precio estaba arriba. Y dijo, el pueblo de México tiene que aprender ahora a vivir en la riqueza, porque siempre hemos sido pobres, ¿no? Ahora ya somos ricos. Oh sorpresa, el precio del petróleo cae, salen muchos dólares, nacionaliza la banca y dice que va a defender al peso como perro. Y después le pusieron la colina del perro porque se supo que construyó una residencia en una colina. Inflación 100%, ¿sí? Baja de salarios 12%, indicadores económicos por la calle. Eso, jóvenes, dio pie a que México endeudado entraran los organismos financieros internacionales a poner condiciones, ¿sí? Y entonces viene el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Que el gobierno sea rector de la economía, no productor, y obliga al gobierno a las privatizaciones. Y ese neoliberalismo aquí en México empieza con Miguel de la Madrid. Y pongan atención en lo que les voy a referir aquí. ¿Por qué pongo Miguel de la Madrid Harvard? Porque hizo su doctorado allá. Carlos Salinas de Gortari, también egresado de Harvard. Y Ernesto Zedillo de Yale. Esto no es casualidad, es una situación planeada. Vean lo que les voy a leer. México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar un solo hombre. Ya lo sabían, la historia se los había dicho. Apresaron a Santana y se apoderaron de medio país. El presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que esto nos llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirles a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer esfuerzos de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores, en el respeto al liderazgo de los Estados Unidos. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Eso le dijo Robert Lansing, que era embajador al presidente Wilson de Estados Unidos. Y efectivamente, aquí se dio la mayor parte de la privatización. Cierto que hubo derrama económica también, pero se perdió mucho de soberanía nacional. Cansado el pueblo, le da la oportunidad al PAN
con dos presidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón. El primero, poco preparado, bravucón nada más. El segundo, preparado, pero se le acusa de ser alcohólico, no lo sé, lo que lo hace irascible. Y bueno, todos sabemos que sus gobiernos no se caracterizaron en sí por el bienestar de la población y siguieron con las privatizaciones. Viene Enrique Peña Nieto, más frívolo que López Portillo, ¿sí? Le da la oportunidad el pueblo al PRI nuevamente, resultado, deshonestidad, frivolidad, ¿sí? Y buscar formas de que el capital privado se esté quedando con todas las inversiones del gobierno. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, asociaciones público-privadas, barril sin fondo, etcétera. Eso también es lo que más repercute para que el pueblo le dé la oportunidad a Andrés Manuel López Obrador, sobre todo porque él sabía perfectamente que el 80% de la población eran pobres. Y entonces su premisa fue, primero los pobres. Conocedor de la historia, sabía de las revoluciones, y a su programa le llama la Cuarta Transformación, que tiene como principios los problemas ancestrales que ha tenido México: no mentir, no robar, no traicionar. Desde Lázaro Cárdenas no se tenía un gobierno liberal. 3 años, ya se pueden evaluar algunas cosas, pero falta para decir si fue un gobierno adecuado o no. Se han tenido situaciones muy complejas, como varios gobiernos también. Ok, ya habrá momento de ver qué sucede. En todo esto de la historia, jóvenes, déjenme comentarles que hay nuestra idiosincrasia nos dice que somos extremadamente a los cultos, ¿sí? Y a personificar deidades, desde los aztecas, los españoles. ¿Y cuál es la veneración que nosotros tenemos? La Virgen de Guadalupe, que ha jugado un papel fundamental en la consolidación del pueblo, no diría del Estado, del pueblo mexicano. Déjenme aquí hacer estas 3 referencias. Recordemos que Hidalgo, su llamado a la insurrección, enarboló el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Morelos, en el Congreso de Chilpancingo, aquí sí les voy a leer lo que dijo: la Nueva España espera más que en sus propias fuerzas, en el poder de Dios e intercesión de su Santísima Madre, que en su portentosa imagen de Guadalupe, aparecida en las entrañas del Tepeyac para nuestro consuelo y defensa, visiblemente nos protege. Ignacio Manuel Altamirano, un indígena de Guerrero, de Tixla, que ayuda precisamente a Juan N. Álvarez a que estudie en Toluca, entonces Guerrero pertenecía a Toluca, historiador, político, novelista, gente preparada, dijo: el culto a la Virgen es el único vínculo que nos une. El día que desapareciese, la nacionalidad mexicana desaparecería con ella. Justo Sierra, secretario de Educación, culto, y que él dijo precisamente que Santana era el seductor de la patria, el primero que dijo. Mencionó: la mujer indígena
se arrodilla frente al altar de María de Guadalupe, su madre, india como ella, y le cuenta sus penas y sus esperanzas en un diálogo que tiene por respuesta perenne la dulce mirada de la imagen, que resume toda la teología de la raza indígena. Y finalmente puse esta referencia religiosa de De Mauleón, un escritor actual, que dice que en Semana Santa la Ciudad de México se convierte en provincia y la provincia se vuelve más chilanga que la avenida Izazaga. Esto, jóvenes, pues da mucho que reflexionar, vigente hasta la fecha. Si no, díganme qué sucede en la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre. Pero con todo esto, jóvenes, en realidad, díganme qué somos nosotros como mexicanos. ¿Cuál es nuestra identidad nacional? ¿Más indígenas? ¿Más españoles? ¿Una mezcla de ambos? Encontré, y me gustó mucho, estas referencias que hace Octavio Paz en El laberinto de la soledad. ¿Quiénes somos? Esto lo puse yo. Lo que dice Octavio Paz, dice, Doña Marina, hablamos de la Malinche, se ha convertido en la figura que representa a las indias, fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Y del mismo modo que el niño no perdona a su madre, que lo abandona para ir en busca de su padre, el pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche. Ella encarna lo abierto, lo chingado, frente a nuestros indios, estoicos, impasibles y cerrados. Cuauhtémoc y Doña Marina son así dos símbolos antagónicos y complementarios. Él, héroe, y ella, la malinchista. Okay. Hasta ahí es la reflexión. El mexicano, eso sí lo dice él, no quiere ser indio ni español. Tampoco quiere descender de ellos. Los niega. Y no se afirma en tanto que mestizo, sino como abstracción nada más. Es un hombre. Se vuelve hijo de la nada. Él empieza en sí mismo. Personalista. Esta actitud no se manifiesta nada más en nuestra vida diaria, sino en el curso de nuestra historia. En ciertos momentos ha sido encarnizada voluntad de desarraigo. Es pasmoso que un país con un pasado tan vivo, profundamente tradicional, atado a sus raíces, rico en antigüedad, como lo acabamos de ver, antigüedad legendaria, sí pobre en historia moderna, ojo, solo se conciba como negación de su origen. ¿Y por qué? Pues simple y sencillamente porque no le damos importancia a nuestros orígenes. Es culpa. Cada quien tomará lo que le sea conveniente, pero sí es importante definir qué personalidad tenemos. ¿Cada quien? La que quiere. ¿Ok? Y ahí, jóvenes, terminamos con esta reflexión sobre nuestra historia. Utilicé mucho tiempo, lo sé, pero yo estoy satisfecho porque, insisto, trato de despertar en ustedes que en unos cuantos años el país
va a estar bajo su responsabilidad en diferentes ámbitos, tengan ese sentimiento de nacionalidad. Ahí le dejamos. Ni siquiera voy a preguntar si tienen dudas, hagan su reflexión. Quien quiera posteriormente comentar algo adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir avanzando en el curso. Esto es parte del curso. Cada quien, yo hice esta reseña histórica de México, porque acuérdense que mi área de influencia es México. Cada quien tendrá que hacer su propia reseña histórica del área de influencia que le corresponde, partiendo del Estado y después el municipio principal, y de ahí sacan los datos históricos. Hay mucha información de todo el país. Ok, ¿alguna duda del trabajo? Porque pasamos a la siguiente etapa de estudio. ¿No hay dudas? Todavía no, profe. Estoy un poquito atrasado, pero todavía no. Ok, entonces, vámonos al marco económico. A ver, díganme qué es economía. Ya llevaron varios cursos. Es una ciencia, ¿no, profe? Que estudia los recursos. Sí. Los recursos de todo tipo. Sí. Recursos humanos, materiales. Sí. Y así. Los recursos disponibles para su optimización, su mejor uso. Sí. A ver, Guillermo Quijano, como que querías hablar, estaba sonriendo, dice, esa ya me la sé, es muy sencilla. Adelante. ¿Qué pasó? Al contrario, ya no me acuerdo ni siquiera la economía. A ver, ¿quién más entonces? Pues yo recién había leído que era de... administraba los recursos, pero los que no eran tan abundantes, que porque los que sobraban no necesitaban ser administrados. Algo así estaba leyendo de algo que nos pidieron en microeconomía y macroeconomía. No, lo que me acabas de decir me soluciona lo que de micro y macroeconomía. Pero bueno, no importa, vamos a comentar. Otra opinión más para entrar a ello. Sí, bueno, la economía, como bien comentan, es una ciencia social. Sí. Que estudia cómo diferentes organismos como las familias, empresas e inclusive el gobierno organizan los recursos disponibles que suelen ser escasos. Sí. A ver, la economía genera riqueza. Eso es lo que debe de hacer un buen economista, que no resulta muchas veces. Pero voy a una definición básica y muy fácil de entender. Es la ciencia, ¿sí?, que estudia la manera como una sociedad se organiza, ojo, para producir, distribuir y consumir bienes y servicios. Nada más. Todo lo que acabamos de ver de historia, todos esos pleitos, han sido por obtener bienes. Todos los que trabajamos actualmente, ustedes, yo, todo el país, todo el mundo, es para obtener bienes. Y el más rico, Carlos Slim, es el que se apropia de más bienes. Entonces, tenemos que dejar muy en claro qué es un bien. Daniel, ¿sí?, ve por ahí, no genera riqueza, ni la economía no administra pobreza, no, eso es, ¿sí? Ok, ¿qué es un bien, jóvenes? ¿Es cualquier satisfactor humano? Lo dijiste muy bien. Es el satisfactor de una necesidad, ¿sí?
cambiamos lo humano Me por mandaron necesidad. mensaje. Aguas con tu micrófono, compañera. Y esos bienes Me son lo mandaron nada más a mí. esenciales, necesarios, ¿sí? Pues no dije nada. Superfluos y negativos. Díganme cuál sería un bien esencial. La comida. Si no comes te mueres. Yo también recuerdo eso. Otro, El agua potable, ¿no? el agua. Si no bebes te mueres. Otro, El acceso a la salud. sí. Si no tienes salud te mueres. Fíjate, a ver, bueno, ahorita retomo esto. Esos son los bienes esenciales. ¿Cuáles serían los bienes necesarios? La vivienda, ¿Sí? La electricidad. ¿Sí? ¿La ropa? Fíjense, siempre me dicen que es un bien esencial, ¿no? Es necesario, esencial, ¿no? Si andan ustedes encuerados no se mueren. ¿O sí? Digo, a menos que estén famosos. ¿Perdón? De hipotermia. No, porque el ser humano, acuérdate, pues, en la era arcaica andaban encuerados. Y en todo el planeta, ¿sí? El cuerpo se adapta o por instinto buscas. En cambio, deja de comer un mes o deja de beber una semana, te mueres. A menos que, como les dije, sean muy pudorosos y anden por la calle encuerados y les dé un paro cardíaco de vergüenza. Eso es otra cosa. Bueno, ¿qué vamos a seguir? A ver. Entonces son los necesarios. ¿Y cuáles son los superfluos? Para saber cuáles son esos, tendremos que saber cuál es la palabra, que al menos yo no sé. ¿Superfluo? A ver, dice que es superfluo. A ver, si entiendes ostentación, es un símil. Bueno, ok. A ver, estoy viendo en las mujeres, a ver, destápense las orejas, los oídos. ¿Quién trae aretes? Bueno, también ahora usan más aretes los hombres que las mujeres, pero bueno. Ah, pues ya me dijo. Alexis, traes arete, ¿no? Señalaste aquí. No, profe, me revisé, pero no me traigo. Ah, ok. No te acordabas si te lo pusiste o no. Está bien. A ver, díganme. ¿Qué utilidad les proporciona traer un arete, traer una pulsera, traer una cadena? Ninguna. Ninguna. Exactamente. ¿Sí? Al contrario, si es una cadena de oro así, y muy fuerte así, corriendo se pueden atorar y se pueden fracturar. O incitan al delincuente a que las ataque. Sin embargo, se usan y tienen mucho valor. A ver, díganme, ¿cuánto vale un kilo de oro? $800,000, ok. ¿Cuánto vale un kilo de maíz con el que se produce la tortilla? ¿Mm? son unos 7 pesos, ¿no? El precio de garantía son 8 pesos. Bueno, a ver, si le ayudan, si quieren eso a su mamá. ¿Cuánto vale la tortilla? 16 ahorita. 20 pesos. 16. 20. 18. 20 pesos, pues ¿dónde vives, Diana? Está muy caro ahí. ¿Eh? En Chiapas. Ah, ok. Bueno, No, el maíz era del país, estaba caro aquí. sí, es cierto. Bueno,
Esas son las contradicciones. A ver, entonces, fíjense, 8, 10 pesos el precio de garantía del maíz y el kilo de oro, 800,000 pesos. A ver, díganme, animales racionales, ¿por qué le dan ese precio al oro y por qué le dan ese precio al maíz? Por lo difícil que es extraerlo, ¿no? No sé. ¿Tú crees que esa es una razón? ¿O esa es tu razón? Sería una de las, porque es más fácil sacar el maíz de la mazorca que el oro de la mina, pues. Pues sí, pero insisto otra vez, ¿para qué te esfuerzas en sacar el oro de la mina si no te va a dar ningún beneficio? ¿Dónde está lo racional de eso? Animales racionales. Por el uso que se le puede dar al oro, ¿no, profe? También. El gusto ostentoso. El gusto ostentoso, el uso. Todo lo que ustedes quieran. Pero a lo que voy, así en resumen, ¿es racional eso? No, ¿verdad? No. Ahora, bienes negativos, ¿cuáles? ¿Tienes negativo? Los vicios, Ajá. el alcohol, los cigarros, las drogas. ¿Los qué? Los videojuegos. Coca-Cola. Todo lo que te hace daño. Profe, un vicio podría ser una mujer también, ¿no? Caray. Sí. A ver, explica. No expliques nada. Déjalo así. Ahí nos seguimos. En otra ocasión, si hay oportunidad, lo retomamos. Y fíjate que sí, lo vamos a retomar en el marco social, próxima clase. Es que incluso pudiera ser, apenas estaba leyendo un informe, que pudiera ser incluso que un hombre sea el vicio también, sea vicio para una mujer. Ok, por eso lo comentamos en el marco Sí, social. se lo voy a compartir después cuando hablemos. Sí, bien, a partir de ahí, a ver. Dijo Jacqueline, la salud. ¿Qué quiere decir? Que los bienes son tangibles e intangibles. Todo lo que mencionamos son tangibles. Lo que dice ella, salud no, pero es un bien. Son de uso único y de uso duradero. A ver, díganme, de uso único, ¿como cuál sería? Comida, ajá. Sí, la alimentación. ¿Qué más? Los productos chinos, ¿no? No. Ya están mejorando mucho en su producción. Porque primero invadieron el mercado, ahora le están dando calidad. Ok, jóvenes, seguimos rápido. Para producir, ¿sí?, se necesitan elementos, elementos de la producción. Tierra, trabajo y capital. Tierra, ya vimos, recursos físicos, bióticos, etc. Capital, la acumulación de bienes, que se traduce en dinero, en joyas, ahí sí, fíjense, hechas con oro y todo lo demás, trabajado, en instrumentos financieros, bonos, inversiones, es el capital. Trabajo calificado, no calificado, que tiene que ver mucho en el producto final, costo y suficiencia. Calificado, el que hace desde un maestro albañil que tiene una preparación hasta cualquier profesionista. No calificado, el de los peones, ¿sí? Tierra, trabajo y capital. Ok. Luego tenemos los sectores de la producción. ¿Cuáles son esos sectores de la producción? A ver, díganme. Primario, secundario y terciario. ¿Cuál es cada uno de ellos? El primario son los que se encargan de extraer los bienes, las materias primas de los lugares. Sí.
relacionados con la naturaleza, agricultura, minería, silvicultura, pesca. Secundarios, los que los transforman en una materia prima más elaborada, pues. Sí, así es. Se preocupa. La transformación de la materia prima, la industria, ¿sí? La construcción, etcétera. Y el terciario, servicios. Distribución, servicio. Sí, ahora, los medios donde se produce, el privado y el público, el urbano, el suburbano, ¿sí? Esos son los factores, eso es para producir. Luego viene la distribución, que tiene que ver con la riqueza. Quien se apropia de muchos bienes es rico y quien no, y ahí entran las leyes de oferta y la demanda. Y luego el consumo, que tiene que ver con estrategias comerciales, porque lo ideal es que se produjera lo que se necesita consumir, pero ya todos queremos tener 10 pares de zapatos, cuando deberíamos terminarnos el primero y después, de ese tipo de cosas, ¿sí? Y en donde también entra lo que vamos a ver en el marco social, que es el valor que les damos a las cosas. ¿Por qué? ¿Cuánto cuestan unos tenis Louis Vuitton? ¿Y cuánto cuestan unos tenis en el mercado? En el mercado hay de 200. Y los Luigi, 200,000. no sé, pero mucho más caros, ¿no? Y los dos nos dan la misma utilidad. Pongan atención, voy a aprovechar estos 10 minutos para poner en números, que esto no quede abstracto, poner cómo tenemos que utilizar la economía para concentrar nuestra información y darnos cuenta de cuál es nuestra situación económica. Pongan atención. Voy a ir rápido porque esto se los voy a dar, ustedes lo pueden estudiar. Ahí está el marco económico, lo que les acabo de decir. Y dijimos cómo se organiza una sociedad para producir y distribuir. Aquí está. ¿Cómo medimos la producción del país? Acuérdense, ya lo comentamos, es el Producto Interno Bruto. Ese Producto Interno Bruto, pongan atención, está integrado por el ingreso, el gasto y el consumo. Estos tres nada más son para una economía cerrada, cuando no hay comercio exterior. Si le agregamos comercio exterior, que son exportaciones e importaciones, pues ya tenemos economías abiertas. El mundo se está globalizando. Los países socialistas ya se abrieron, porque vieron que no era negocio estar cerrados. México, en 2017, esto ya lo platicamos cuando vimos transportes, tiene un Producto Interno Bruto de 18,171 miles de millones de pesos. Vimos que a la Secretaría lo que se le asignó y al transporte y etcétera. Los elementos de la producción: tierra, medio físico, medio biótico. Como mi área de influencia es México, tengo 2 millones de kilómetros cuadrados de tierra, de terreno que puedo utilizar. Trabajo. La población económicamente activa entre 12 y 64 años es de 56 millones de habitantes que puedo utilizar para el trabajo, pero de esas ocupadas están 54 millones. Y de capital, ¿de qué capital dispongo? De lo que marca el presupuesto
de egresos de la Federación, que en este año fue de 4.889 miles de millones de pesos. Ese es el recurso con el que cuento. ¿Ok? Sectores de la producción primaria, ¿cómo participa cada uno de esos sectores en la distribución de ese Producto Interno Bruto? 4% el sector primario, ¿sí? 34% el sector secundario y 62% el sector terciario. Entonces somos un país básicamente de servicios, con poca industria y poca agricultura, ¿sí? Ok, los medios de la producción. Actualmente, el medio urbano prevalece en México, 78%, aproximadamente, y el rural, 22%, y va a la baja. Cuando la revolución era exactamente al revés. La rural era entre 70 y 75% y la urbana 20-25%. La riqueza por persona que tenemos, $9,304. ¿Sí? El valor del peso por dólar, que es otro indicador. Vean esto. En septiembre de 2021, o sea, en este momento, ¿sí? El precio del dólar, el peso más bien, se apreció 2.2 pesos. ¿Qué quiere decir? Que el precio del peso mexicano subió en 2.2%. Ese es un buen indicador para la economía mexicana, el que no se esté devaluando. ¿Sí? Sectores productivos, público y privado. La distribución, ojo, la distribución, les dije, tiene que ver con la riqueza. Me voy a tardar un poquito, pero esto es muy interesante, pongan atención. ¿Cómo se mide la riqueza en nuestro país por deciles? ¿Sí? Este 10% de la población, cada uno de ellos. Y como está distribuido el Producto Interno Bruto, es el decil número 1, si somos 126 millones, 12.6 millones, concentran el 1.8% de la riqueza. Y conforme van aumentando, el segundo el 3.1 y el decil 10 concentra el 36.3% de la riqueza. Aquí se ve completamente el desequilibrio. A ver, por favor, sumen estos tres valores. El 30% de la población, a ver, 11.5 más 15.5 más 36.3. ¿Cuánto? 3.3. ¿Cuánto? 63.3. Ok, la tercera parte de la población concentra las 2/3 partes de la riqueza. De aquí para acá, todo es pobreza. Busquen rápidamente por ahí qué porcentaje de la población gana 30,000 pesos mensuales, con lo que en realidad se pudiera vivir. Dice el Google que el 1%. Fíjate nada más, ¿sí? ¿Cómo está de mal distribuida la riqueza? Ok, voy a seguir, ya estamos por terminar otro poquito, porque quiero llevar esto. Consumo, oferta, demanda, ya se los platiqué. Aquí está lo que México exporta y lo que México importa, y eso nos da déficit o superávit. Déficit fiscal, cuando el gobierno recibe más de lo que gasta, superávit. Casi nunca sucede. Con gobiernos honestos sí ha llegado a suceder. ¿Sí?
Déficit comercial, eso sí lo hemos tenido varias veces, cuando exportamos más de lo que importamos. Y aquí hay datos. Y hoy encontré este dato que también da mucha estabilidad económica. Las reservas con las que cuenta el Banco de México subieron de 193,604 a 205,559 miles de millones de pesos. Eso garantiza que no haya fuga de capitales y que no haya devaluaciones. Ahora, para terminar rápidamente, la macroeconomía, esto lo comentamos en la próxima clase, porque es importante que entiendan bien qué es macroeconomía y qué es microeconomía. La próxima clase tenemos que terminar lo del primer parcial, y yo creo que con lo que alcanzamos de ver hoy, lo vamos a hacer. Pero retengan en su mente que la clase va a empezar otra vez 3:15 o 3:30 para poder terminar. ¿Sí? Yo les mando la invitación hoy o mañana. ¿Tienen algún comentario final que quieran hacer, jóvenes? Nos queda un minuto. Que podría abrir un podcast de historia para que prevalezca y cualquier gente lo pueda escuchar. Ahí como comentario. ¿Sí? Sí. Ahora, terminamos. No me voy a despedir yo, porque ahorita yo no sé si ya está por aquí, invité. Al terminar la reunión programé 15 minutos, porque unos muchachos del capítulo estudiantil de Amitac de la Universidad de Guanajuato me están invitando a darles una conferencia en aeropuertos. Entonces voy a platicar ahorita con ellos de esa invitación que me están haciendo. Si está por aquí el de Guanajuato. ¿O no ha podido entrar? Bueno, ok, como quiera, yo lo voy a esperar un momento, a ver si se puede conectar. Entonces, pues, me despido ahora. Si alguien quiere quedarse y escuchar del evento, pueden hacerlo. Es una semana de las vías terrestres, ¿ok? En el estado de Guanajuato, organizado por un capítulo estudiantil, desde luego con el respaldo de su universidad. ¿Ok, jóvenes? Profe, está bien. Entonces, pues adiós y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Corre, ve al baño.